Hola, buenas noches a todas, todes, todos los que nos acompañan hoy. Eh, Damos inicio a este encuentro sobre feminismo y cristianismo. Este espacio es realizado por el Seminario de Intersecciones de lo Religioso, el CEMIR, que es un grupo constituido por jóvenes investigadores del fenómeno religioso, cuyo objetivo es propiciar discusiones y reflexiones críticas en torno a los fenómenos religiosos y su intersección con otras dimensiones de la vida social, tales como la política, la economía o la ciencia. En esta ocasión nos acompaña Circel Solís, es tesista de licenciatura en Política y Administración Pública del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Actualmente realiza una investigación sobre la representación sustantiva de las mujeres en el Congreso Partitario. Es oradora y activista feminista del Estado de Guerrero y ha participado en varios coloquios y debates sobre género y cuestiones sociales. También nos acompaña Susana Salazar, quien es egresada de la licenciatura en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en temas de historia eclesiástica, especialmente en los siglos XVIII y XX, diplomada de Pastoral Juvenil, agentes de evangelización en medios digitales y teología de la vida religiosa por la Universidad Pontificia de México y miembro del Seminario de Investigación de lo Social del INDOCSOC. Y también tenemos a Anabel Martínez, que es feminista en construcción, comunicóloga por la UNAM, actual directora de comunicación de proyectos Cruces AR, fundadora de Dignos y Plenos AC y Magnificarte Comunicación. Es teóloga en formación por la UCLG y diplomada por la Universidad Pontífica de México. Es participante también del Ministerio de Música Católica Contemporánea, Océntrica, y desde hace aproximadamente 10 años ha participado pastoralmente en procesos de jóvenes y comunidades parroquiales en diferentes arquidiócesis y diócesis de México, y profesionalmente en áreas de comunicación organizacional, digital y producción. Y también en capacitación en distintos institutos y congregaciones religiosas. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a este espacio, sobre todo porque me parece importante contextualizar un poco la importancia de estos lugares de debate y de encuentro, pensando en que justo nos encontramos en un contexto de globalización neoliberal, ¿no? De guerra contra el terrorismo, de guerra contra las drogas, en general contra todo el tipo de crimen organizado, y en este contexto nacen y se fortalecen discursos que tienen que ver con fundamentalismos religiosos, ¿no? Y como la importancia que toman muchas veces estos discursos y estos grupos en las fuerzas dentro del Estado. En ese sentido, me parece fundamental entender cómo funcionan internamente las disputas y las discusiones, sobre todo en una religión que en este caso pues, es el cristianismo, ¿no? Importantísima en América Latina, leyendo cuál es el proceso histórico de los procesos de colonización y pues toda la construcción de valores que forman parte de eso, ¿no? Entonces, empezamos con la postura de Circel Solís, y después vamos con Susana y al final con Anabel Martínez para después regresar a una ronda de discusión y retroalimentación. Entonces, te doy la palabra, Circel. Muchas gracias, Esmeralda, y buenas noches a todas y a todos los que tienen el gusto de vernos. Un saludo hasta sus hogares. Pues bueno, creo que hablar sobre el tema que hoy nos reúne es un tanto controversial, pero creo que si algo es cierto es que hoy la cultura machista, amalgamada en los esencialismos religiosos, tienen efectos negativos en nuestra sociedad, ya sea sobre el cuerpo femenino, la concepción de la desigualdad, la participación activa de las mujeres en la vida pública, entre otros temas, porque hoy en día los fundamentalismos religiosos son uno de los principales desafíos, sobre todo en América Latina, donde la capacidad del Estado aún es débil, para que nosotras las mujeres y la comunidad LGBTQ+, pues ejerzamos una plena lucha por nuestros derechos, ¿no? Y sobre todo estos sean plenamente reconocidos desde el Estado. Entonces, aquí valga preguntarnos como
si realmente hay cabida para un feminismo cristiano, ya que yo entiendo que el feminismo, o los feminismos más bien, pues son muy variados, pero ninguna corriente feminista ha negado estar en desacuerdo con algo crucial, que es la autodeterminación la autodeterminación de las mujeres sobre nuestros cuerpos, lo cual va ligado directamente con el reconocimiento de nuestros derechos sexuales y reproductivos, lo cual nos lleva inmediatamente al reconocimiento del derecho a la libre elección y a la legalización del aborto. Entonces, ahí es donde yo encuentro uno de los principales choques de estas dos corrientes, más bien del movimiento feminista y de una corriente ideológica, ya que, pues no lo digo yo, o sea, yo misma lo aprendí en el catecismo número 2272, de que cooperar de forma formal con un aborto, pues constituye una falta grave, que pues lleva en el peor de los casos a la excomunión, lo cual pues también está contemplado en las propias leyes del derecho canónico, si no mal recuerdo, en el canon 1398. Entonces, no somos las feministas las que estamos entrando en contradicción con los valores cristianos. Más bien creo que son los valores cristianos los que entran en contradicción con todo el movimiento feminista y la agenda que las mujeres llevamos por delante. Y no solamente me refiero a lo que es el derecho al aborto, sino también la imagen mariana de la mujer fundamentada en los valores cristianos, muy divulgada y aceptada en nuestra sociedad, pues va en contra del empoderamiento femenino, ya que las mujeres no tienen más que de dos sopas, o ser madres felices en el matrimonio o ser puras y castas, pues fuera de este, ¿no? Entonces creo que ese tipo de valores que ya son cada vez más arcaicos y que sin duda alguna actúan en detrimento de la visión de la mujer del siglo XXI, pues no son compatibles con muchas de las luchas que nosotras como feministas arraigamos. Entonces, concluiría partiendo de este punto. O sea, yo la pregunta que quiero lanzar a mis compañeras y sobre la que quiero basar la discusión es no si el feminismo puede ser cristiano, más bien preguntarle a ellas, las cristianas, si pueden ser realmente feministas sin fallar alguna de sus dos convicciones, porque dentro de una serie de choque de valores, ¿qué pesa más para ustedes? ¿Los valores cristianos o la lucha por el feminismo? Sería todo por mi parte, para comenzar. Anabel. Ya no te oíamos, Esme, pero creí que me tocaba a mí. Sí. Justamente. Pues yo, como decía mi semblanza, creo que soy precisamente esa feminista en construcción. Yo soy católica desde que nací por imposición, primero, porque bebé me pusieron precisamente en esta religión que yo no elegí, que yo no sabía, que yo, pues obviamente no quería, no nada. O incluso un momento en mi vida también llega como, ¿por qué está esta religión? ¿Por qué nos quita libertad? ¿Por qué nos prohíbe? Entonces, de repente yo empecé a ver, bueno, voy a ver cómo es esta religión por dentro, para ver qué tanto es cierto, qué tanto no, qué tanto me quiero quedar, o qué tanto me quiero ir de esto, qué tanto me quita libertad o me prohíbe. Entonces, en esa construcción, además, en mi casa yo viví un feminismo todo el tiempo. No lo puedo tal vez definir como un feminismo teórico, así de el patriarcado y el matriarcado y el pacto y todo esto, ¿no? Pero yo viví el feminismo, yo no sabía ni siquiera qué era el feminismo, pero yo lo viví con una mamá que salió a trabajar, con un papá que nos daba la comida, hacía el quehacer y todo eso. También lo vi con una familia llena de puras mujeres poderosas que ellas solitas sacaron a su familia, pero también lo viví con un feminismo simulado, porque esas mismas mujeres poderosas y que podían y que salían sin los hombres que las dejaban, también eran las mismas que me decían como, ay, pásale a tu tío esto, o llévale esto a tus
primitos, ¿no? O atiéndelos, porque pues es como que tu papel, eres la mujer. Entonces, en esa, yo tuve mucha fortuna al menos, o no sé, en esa reflexión de decir, bueno, ¿por qué me están diciendo como tú puedes todo, tú adelante con todo, pero también sírveles a ellos porque pues tú eres la mujer? Y dentro de la iglesia, la verdad que me he encontrado también con mucha, no sé si es suerte, a lo mejor sí, porque también ayer vi una conferencia que hacía una de la red de colectivas, que era como violencia y religión y precisamente todo ese pacto que hay entre hombres y que las mujeres, y al interior de la iglesia no nada más con las mujeres, es como la lucha entre el clero y los laicos, o los ministros ordenados, religiosos, todo eso contra los laicos, y no contra, porque no estamos como peleados, pero sí es un poco buscar nuestra dignidad. Yo creo que el feminismo sí puede entrar o sí puede ser cristiano porque así como yo lo aprendí, yo lo veo como en un matiz del el color morado que nos presentan, que es el de la lucha, el que el movimiento es muy noble además, y yo no creo que puede excluir a las mujeres de ciertas o no esferas. Entonces yo lo veo como precisamente un matiz de muchos morados que podemos existir. Entonces, a mí me pareció muy interesante lo que dijo Circel y ahora ya me puso ahí a reflexionar cómo es que yo puedo ser feminista, cristiana, o en mi caso, pues mi denominación católica, y que no falle en algunas de las dos. Esa parte también era como, bueno, yo no iría a abortar, por ejemplo, pero yo no condenaría así a alguien que lo quisiera hacer. Entonces, en esa cuestión, para mí es esa construirme y construir a las demás jóvenes que están dentro de la iglesia, que no porque seamos mujeres no tenemos cierta voz o cierta valía o, no sé, cuestiones de ese tipo. Y, por ejemplo, también muchas veces ocupan, no sé, la primera carta de Timoteo o ocupan el Génesis, ocupan la carta a los Corintios para decir precisamente eso, que las mujeres tienen que ser modositas, por ejemplo, en estos tiempos, si alguien llegaba y abusaba de ti, te violaba, entonces era pues ya ni modo, a ver cómo tú te compones, porque pues tú fuiste la de la culpa. Entonces, hay muchas así de esas cuestiones que empiezan a leer desde lo literal. Entonces, yo ya entiendo lo mejor que es un poco alegórico esto, y que al menos a mí no me ha tocado vivirlo. Por eso yo considero que sí se puede ser feminista y que sí se puede ser cristiana, partiendo también de una serie de muchas reflexiones. O sea, no puede ser feminista así como, ay, de repente yo siento que es bien padre ir a las marchas, ¿no? Y ya estoy bien emocionada porque la del año pasado, újole, en estos mismos momentos, como estoy emocionadísima. Y de repente es ese fervor y ese amor de sí, y la lucha, compañeras, y vamos todas. Entonces, no pasamos de ese fervor, igual que la fe que yo al menos tengo y que lo puedo como que comparar un poco, si no pasamos a una reflexión más profunda, a una construcción más profunda, ahí sí le daría la razón a Circel que chocan muchísimo, que no se puede ser feminista y no se puede ser cristiana. Porque yo al menos como he vivido mi fe y como me ha tocado las personas en mi vida, sacerdotes, religiosas, siempre he tenido el apoyo y parte del empoderamiento, digamos, de ellos, además. Claro que hay, como en otras esferas de la vida, en el trabajo, hay techos, más acá, porque es como, bueno, pues ya sabemos que el clérigo, el padre, el es el que da el pastor, ¿no? El que comanda a todos, a todas y a todos. Entonces, es romper ese mismo, o sea, siempre, yo estoy bajo la postura de que se puede ser feminista, católica, cristiana, siempre y cuando tengas tú una construcción, una reflexión más profunda de todo lo que constituye todo eso. El movimiento, yo creo que si es feminista, no podría excluir a las mujeres que tenemos fe o que seguimos cierta corriente ideológica. Entonces, yo creo que es muy hermoso este movimiento y muy necesario, como para excluir a cierta parte de las mujeres como de, uy, no, estas creen, entonces no. Entonces, que los no nos definan. A lo mejor yo tampoco, aunque soy católica, no me pondría el pañuelo celeste. Yo prefiero ir y decir sí a la vida, ayudando a mi vecino, no sé, cosas así. Entonces, pues,
prefiero que me tachen de progresista o de lo que sea en la iglesia antes que hacer algo que realmente no me mueve. Y a lo mejor me van a decir un montón como de, bueno, pues no vives en realidad una fe tal cual, o escoges tantito y tantito y tantito para ver qué se hace. Pero yo creo que debemos aprender a leer la realidad desde la religión también, para que entonces podamos tener diálogo con los movimientos que nos vienen a ayudar a nosotros. No podemos ser una iglesia que está aislada totalmente, para que entonces cerremos las puertas de nuestras propias mujeres y de las mujeres que también a lo mejor buscan un consuelo dentro de la fe en la que yo creo. Entonces, esa es mi postura. Puedes ser feminista católica siempre y cuando tengas un trabajo muy profundo de reflexión y que siempre veas, estemos como espejeándonos, ¿no? Siempre leyendo. Yo siempre estoy en construcción y en deconstrucción, porque me he encontrado como, soy la esposa, entonces voy a servir. Ah, no. Entonces, todas esas cuestiones, pero yo creo que sí se puede ser feminista, sí se puede ser cristiana a la vez. Bueno, muchísimas gracias, Anabel. Ahora nos gustaría escuchar la postura de Susana Salazar. Adelante, Susana, ¿nos escuchas? Sí, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Tengo un poco de problemas de internet, pero bueno, espero que se pueda escuchar. Bueno, yo justamente leí alguna vez un texto de una teóloga que decía, soy feminista porque soy cristiana. Y es que la propuesta de Jesús es la liberación, ¿no? O sea, el profetismo de Jesús, la misión de Jesús es liberar a los pobres, a los oprimidos, y es una propuesta radical, un poco como lo mencionaba Anabel, que nos conduce a nosotros también a adoptar esas posiciones radicales y proféticas en la vida donde nosotros estamos. Y en ese sentido, ser mujer también nos coloca en una visión del evangelio en donde podemos sentirnos igual que esas a las que Jesús no solo redignificó, no solo salvó de su condición de, pues ya sea de pecado, ya sea de marginación, sino que también las convirtió en líderes. Simplemente recordar el ejemplo de María Magdalena, a quien pues fue a la primera a quien Jesús se apareció y la condujo a ser testigo de la resurrección, ¿no? Entonces, si Jesús mismo planteó esa condición para las mujeres en un contexto histórico de profundo machismo y patriarcalismo, pues nosotros también, bueno, nosotras específicamente estamos llamadas a hacer lo mismo, ¿no? Quizá es importante tomar en cuenta que la Iglesia, como una institución histórica, se ha ido adaptando a lo largo del tiempo y ha tomado condiciones y características culturales de la misma sociedad en la que forma parte. Y en ese sentido, sí es importante estar conscientes de que la Iglesia es machista y es patriarcal por eso mismo, porque se ha insertado en la sociedad en la que creció y de la que formó parte. Entonces, pues por eso podemos nosotras, desde esta perspectiva, regresar al Evangelio, regresar a la raíz y poder criticar, pero también proponer nuevas soluciones y nuevas posturas que puedan nutrir a la Iglesia. Y en ese sentido, pues el feminismo nos ha permitido también mirar de otra forma la teología, mirar de otra forma incluso el Evangelio y mirar de otra forma la acción que podemos hacer como católicos para transformar nuestra realidad, lo que nosotros llamamos construir el reino. Muchas gracias, Susana. Bueno, ahora para iniciar o retomar un poco el debate y retomando también la pregunta que hacía Circe, yo nada más quisiera también un poco en pregunta y en provocación comentar que si el sentido de lo que estás cuestionando es si una persona cristiana, una mujer cristiana puede ser feminista, yo preguntaría primero qué tipo, qué corriente de cristianismo estamos hablando y también qué feminista, ¿no? O desde dónde estás imaginando o construyendo como la categoría feminista tal vez en singular o en homogéneo, cuando sabemos como desde la banda que estamos trabajando en el feminismo, desde la praxis y desde la investigación, que feminismos hay muchos, ¿no? Y que de hecho hay disputa dentro del mismo cristianismo de mujeres que son indígenas, que son
no sé, como afro, que son mestizas, ¿no? Que viven en las periferias del mundo, y desde ahí también hay una apuesta política de entender el feminismo quizás no desde una perspectiva tan liberal, tan, incluso no liberal, ¿no? Digamos, una perspectiva única del entendimiento de lo que es el feminismo y que se piensan, o piensan que es un espacio valioso de transformación, también como un espacio de construcción comunitaria y desde su entendimiento espiritual. Entonces, desde ahí también quisiera problematizar con ustedes qué piensan de esta pregunta tan interesante que arroja Circel, también contextualizando un poco que pues tampoco no podemos hegemonizar, ¿no? La categoría feminismo ni cristianismo. Circel, si quieres empezar tú. Bueno, pues puedo empezar, pero igual no me han respondido, ¿no? Como de qué se expone una feminista cristiana cuando empiezan a chocar sus convicciones, ¿no? Y es que no es tanto atacar a mis compañeras, sino que yo misma era una persona muy católica, muy arraigada a la iglesia, muy sembrada en estos valores, y en el momento en el que me di cuenta de que empezaban a contradecirse con mis creencias más firmes que eran en pro de la defensa de los derechos de las mujeres, yo dije, ok, si el canon eclesiástico me está diciendo que si yo ayudo a una amiga a abortar, aunque yo no lo haga, yo también soy excomulgada, ok, prefiero fallarle a Dios que fallarle a otra mujer. ¿Por qué? Porque el feminismo pone a la mujer en el centro. Es ok, hablamos otra vez, las sociedades van evolucionando y con ella también sus ideologías y con ello también las creencias, etcétera, pero al fin y al cabo termina siendo un hombre el que viene a ser salvador de la humanidad, ¿no? Entonces es el hombre el que, porque sentó que se debía liberar a los oprimidos y dentro de ese grupo estamos las mujeres, terminamos siendo salvadas como por la figura patriarcal, ¿no? Sigue siendo María, la Virgen, la pura, aquella figura que sigue siendo alabada, no nada más como por los cristianos y los católicos, ¿no? Sino ya como por todas las familias mexicanas. Entonces es ahí donde yo decidí ser congruente con mis creencias, ser congruente con las mujeres y comprometerme con una sola causa que fue la feminista. ¿Por qué? Porque también creo que en México estamos muy acostumbrados a lo que mencionaba Anabel, ¿no? Tal vez como tomar un poquito de algo y todo, pero pues hasta qué punto podemos jugar así con nuestras creencias y nuestros compromisos, ¿no? O sea, hasta qué punto vamos a ser cristianos y católicos de verdad. Y fue por eso que yo dije, ok, en el momento en el que yo empiezo a decir como, ok, no quiero esperar hasta el matrimonio para vivir mi sexualidad, no quiero, no sé, no alcoholizarme de vez en cuando, no quiero no decir mentiras jamás, y sobre todo, o sea, yo la verdad, si en este momento tuviera un embarazo, abortaría sin dudar a dudas, y entonces es en ese momento en el que empiezo a decir, es que esto ya no va más conmigo, ¿no? O sea, ¿qué estoy jugando? Dejaré de jugar a ser creyente y dejaré de jugar a que soy católica y voy a empezar a jugar a que soy libre, ¿no? Porque creo firmemente de que no necesitamos los valores católicos, ni los valores cristianos, ni los valores ni basados en esencialismos religiosos para tener una sociedad justa, para tener una sociedad con ciertos principios morales. Y creo que ahí es donde surge como mi postura tal vez radical al inicio, pero que me ha servido hasta el momento. Y no digo que el feminismo sea excluyente y que deje de fuera a las mujeres que no se consideran tal vez tan feministas todavía. Digo todavía porque yo también decía que jamás me colgaría el pañuelo verde y aquí estoy, ¿no? Portándolo como con todo el orgullo que pueda. Y y justo, o sea, regresamos al mismo punto. Hasta qué punto estoy dispuesta a seguir estos valores y hasta qué punto voy a ser congruente con mi religión y qué tanto peso tienen las mujeres progresistas dentro de la misma religión. Entonces yo aplaudo que haya movimientos como las cristianas por el derecho a decidir, mujeres releyendo el Evangelio, mujeres pugnando por derechos dentro de la iglesia, pero al final, o sea, si no se dicta desde el Vaticano, no vamos a tener una incidencia real. Y es ahí donde yo me pregunto, o sea, ¿hasta cuándo vamos a dejar de jugar a ser creyentes y las mujeres realmente van a tener un papel relevante en la religión y en la sociedad?
Muchas gracias, Irsel. Bueno, seguimos con Anabel, luego con Susana y en un momento más vamos a comenzar a leer sus preguntas, así que por favor síganlas escribiendo, comentarios y ahorita yo los iré compartiendo para discutirlos. Adelante, Anabel. Pues la verdad es que esa pregunta me movió muchísimo, ¿eh? O sea, de todos modos nos quedemos aquí, me voy a quedar en la reflexión, yo creo que muchos días y mucho tiempo y toda la vida además. Pero yo creo que también parte de la confusión, no sé si decirlo confusión, es que muchas veces la iglesia no ha sabido comunicar realmente lo que es el evangelio, la propuesta de Jesús. Entonces, muchas lo conocimos a la religión, la católica, que es la que conocemos, nos lo presentaron precisamente como lo que decía prohibiciones, leyes, coartar la libertad, la misma vida, ¿no? Si no haces esto, entonces no eres acá, no eres del club. Pero al menos como yo ya empecé a vivir mi fe cercana al magisterio también, cercana a esas leyes, yo creo que más bien tendríamos que, o sea, repensar todo. Tendríamos que, como decía antes, tener una reflexión que sea muy, muy seria para que entonces, además, las mujeres que quieran pertenecer al movimiento sepan que no es como que, al menos para mí, que están como que llevando a un lado sus creencias y por el otro lado el movimiento. Porque, por ejemplo, el catolicismo que a mí me tocó vivir, que yo también construí para mí misma, y les digo, no alejada de las parroquias, de grupos en la iglesia, de sacerdotes, de religiosas, sino que con todo lo que me fue llegando y como yo construí mi catolicismo o mi creencia, es precisamente que esa es una propuesta y que yo la puedo vivir y yo la planifico y yo la decido también. Entonces, a mí me llegó, afortunadamente, maestros de la fe que me ayudaron muchísimo a saber que no solamente son esas prohibiciones, que no son esas leyes, que no son esos, sino que es un desarrollo integral de la dignidad primero de las personas. Y en esas personas entramos las mujeres. Y entonces fue cuando dije, aquí hay un punto en común en el feminismo, es buscar precisamente esa dignidad que se nos ha quitado por siglos y que aún ahora, 2020, no tenemos ni tantito cerca como están los hombres en cuanto al privilegio, por ejemplo, ¿no? Que tienen. Entonces, todo eso es parte de la construcción que yo he hecho de mi feminismo y por el que yo estoy completamente segura que se puede hacer. Y precisamente en esa congruencia es que también yo afirmo eso, que sí se puede vivir. Si yo estoy de acuerdo, si yo voy a defender la dignidad de otra persona, de las mujeres específicamente, pues en mi tarea de católica, que es defender la dignidad de otra persona, entonces está, yo no voy a hacer o yo no voy a abortar, pero yo no voy a condenar a quien lo quiera hacer, por ejemplo. O por decir, no me voy a quedar callada si veo que violentan a alguien, porque en mi misma familia hay sobrevivientes. Entonces, imagínense, y yo creo que cada una, o sea, no, ninguna de las mujeres que nos está viendo, de hombres con una masculinidad sana, podrá decir que no conoce a ninguna mujer que ha sido violentada, en cualquier esfera de su vida, en cualquier momento, niña, joven, señora grande, señora casada, no casada, cualquiera de esas formas. Entonces, yo así es como vivo ese feminismo. A lo mejor, y yo estoy de acuerdo, por ejemplo, que se luche por la despenalización del aborto, porque luchar por la despenalización es buscar un derecho para la mujer. No me están diciendo, Anabel, tú tienes que abortar, ahora ya que se legalizó, vas y abortas. ¿No? O como de repente ponen comentarios de, no, es que esas mujeres quieren el aborto para que ya cada mes vayan a abortar, y es como, no ubicas mucho la fisiología, ¿verdad? Entonces, eso es lo chistoso. Ahí es donde tenemos que buscar yo creo que esos vínculos y esos puntos en común para que podamos estar dentro. Y de esa manera yo considero que no soy incongruente ni con mi fe, porque mi fe me dice que busque la dignidad de las personas. Y si la dignidad de las personas es encontrar libertades
y además no somos conquistadores, ya no estamos en 1500, ya no es ya no son esas épocas en las que llegaba la iglesia a conquistar, o al menos eso quiero pensar, aunque ya sabemos que en la realidad pues no es mucho. Entonces, yo estoy comprometida, yo puse precisamente eso de, y tengo tantos años ya totalmente comprometida con la iglesia, con la defensa y con Listo, todo eso. vamos cerrando para que hable Susana si quieres y ahorita volvemos como a hablar, porque Sí. ya nos estamos pasando a través del tiempo. Oh, cierto. Discúlpame por interrumpirte. Susana, ¿tu turno? Sí, gracias. Bueno, pues ya un poco lo ha contado él. La iglesia es heterogénea y no solamente es la imagen de jerarquía Oye, de unos te escucho obispos o muy... de unos sacerdotes, sino que sabemos muchas que estamos mucho más abiertos a Creo que se nos fue Susana. No sé si quieras como reiniciar tu sesión, Susana. a las violencias de mujeres, a los hombres, incluso Susana. por las cuales, pues... Ya, creo que se salió. Bueno, si quieres terminar ahora sí tu idea, Anabel, nada más así como un minuto breve para que concluyas como lo que estabas cerrando y regresas a las preguntas mientras regresa Susana. Entonces... Les decía pues que en esa vivencia de la fe en la que yo creo o en la que yo he crecido y que he tenido yo creo que mucha suerte al compararme con otras personas que también están dentro y que han dejado incluso a la iglesia o su misma fe, que han renunciado por ello, porque adentro también hay muchos o habemos muchos incongruentes. Entonces, yo creo que buscar los puntos en común pueden ayudar a las personas o a las mujeres, más bien, que estamos con este matiz de la fe, a querer entender el movimiento, a querer ser parte de él. Y como lo he repetido hasta el cansancio, siempre es un ejercicio profundo de reflexión y de construirse y de deconstruirse. Y no se puede ser solamente blanco o negro, por ejemplo, sino que Y también, podemos... por ejemplo, pienso mucho, perdón, en lo que estás diciendo, como entender que el feminismo ha sido un devenir, ¿no? O sea, es un proceso histórico de transformación, ¿no? Desde su multiplicidad también. La religión también es un proceso que tenemos que entender como de forma contextualizada, histórica, situada, ¿no? Que tiene sus diferentes corrientes, como están mencionando ustedes. Y yo lo pienso mucho como también desde el feminismo, o sea, el feminismo también... los feminismos desde sus diferentes espacios, los diferentes temas que trabajan, ¿no? Sus diferentes corrientes. Y en ese sentido pienso como la importancia de ir sí trazando como rutas de encuentro entre estos dos temas que son fundamentales, como lo están mencionando ustedes, pero también quizás comprender que dentro de esta multiplicidad del feminismo y esta multiplicidad del cristianismo, habrán cosas en las que no coincidan, ¿no? De unas corrientes con las otras. Por ejemplo, pienso en corrientes específicas del feminismo que quizás son incompatibles totalmente con el aborto, con otras cosas que de pronto uno asume que los valores del feminismo sí tienen que ir por ahí, ¿no? Y yo pienso, bueno, en realidad no todas las feministas, como estaba comentando hace rato Circel cuando hablaba de las católicas por el derecho a decidir, están realmente en este trip de criminalizar el aborto, ¿no? Aunque sean cristianas o viceversa, no todas las
no todas las mujeres feministas tienen como su principal eje de lucha el aborto, ¿no? Que para muchas otras sí lo es. Entonces, desde ahí pienso que no necesariamente como que las rutas están, o deberíamos de pensar que todo tiene que emparejar de la forma en la que lo es. Híjole, Esmeralda, es que aquí yo sí me tengo que meter porque, o sea, entre todas las corrientes del feminismo, o sea, yo sí me sorprendería que hubiera alguna corriente feminista que no estuviera de acuerdo con la libre autodeterminación del cuerpo de las mujeres, lo cual ha sido una de las ya unos lo que decía es más bien que no es su eje central de lucha. Sí, tal vez no lo tengan en el centro, pero sí tiene que estar reconocido, ¿no? Y es ahí pues donde... es que depende. O sea, por ejemplo, estamos pensando desde esta multiplicidad, yo pienso, no sé, en el feminismo islámico, o sea, como en muchos otros feminismos que ni siquiera yo podría decir que tengo un conocimiento tan absoluto para decir como no, ningún feminismo está en este sentido como en contra de esto, porque estamos atribuyendo un montón de valores que tal vez son totalmente ajenos a nuestros valores y nuestra lectura del mundo, que pudiera ser tal vez muy occidental, ¿no? Entonces, desde ahí yo solamente quería aclarar que no estoy diciendo que hay feminismos o no los hay, porque no tengo como el conocimiento de eso, solo pienso que no necesariamente es el eje central de la lucha de muchos, ¿no? Pero no quería justo como insinuar que no. No, sí, claro, pero pues a mí, por ejemplo, me gustaría matizar como justo ese derecho que podría no ser central para algunos feminismos desde que lo planteas, o sea, sí se relaciona de manera directa con otro tipo de desigualdades, ya que, pues si no se permite a una chica de, ¿qué te gusta?, 15 años, decidir si quiere abortar o no, después es muy probable que no concluya sus estudios, que sea dependiente económica de un hombre, o sea, lo cual sigue abonando a una estructura de subordinación de la mujer al hombre, o sea, de una forma ruin y muy injusta. Entonces, justo, o sea, es como de, no podemos, siento que no podemos decir como de este derecho sí, de este derecho no, un poquito sí, un poquito no, porque, no sé, por ejemplo, para mí, o sea, me he declarado no cristiana nunca más, o sea, sí fue un proceso difícil, pero en el cual tenía que ser congruente y decir como de, ok, o sea, llamarme católica firme y convencida y llamarme feminista abortera es un oxímoron. Entonces, ¿a qué voy a jugar? Y entonces, a mí me gustaría recalcar que los esencialismos religiosos por mucho tiempo han abonado a una cultura que normaliza y sobre todo pues reproduce lo que Marcela Lagarde conceptualiza como los cautiverios de las mujeres, ¿no? Lo cual, pues no sé si alguna de ustedes ha tenido acercamiento a ese libro, si no, infinitamente recomendable para cualquier lectura del domingo. Y pues son estos cautiverios de las mujeres los que mantienen diferentes opresiones hacia nosotras y muchas veces sin siquiera darnos cuenta, ¿no? Aceptándolos felizmente porque se nos ha dictado que es normal, que debe ser así, se vinculan con el amor, con el servicio, con el ser buena mujer, pero terminan siendo valores o responsabilidades que no se exigen a los hombres como tal. Entonces la religión está forzosamente ligada a ese tipo de creencias. Y como lo decía, festejo que haya mujeres reinterpretando la iglesia desde dentro, pero, o sea, si vamos a empezar a decir qué principios sí se toman en serio y cuáles no, entonces, pues, qué parte de su religión me tomo en serio y cuál no. Sí, claro, todo el sentido, solamente a lo que estás comentando diría que también esa es una lectura muy pensando justo lo que decías, como en términos de derechos, y diría que no todas las corrientes feministas van de una apuesta por los derechos, ¿no? O por una vía legal a través del Estado. O sea, hay feminismos, por ejemplo, anarcofeminismos, ¿no? Feminismos comunitarios, feminismos, mujeres que no se entienden dentro de los feminismos desde una apuesta crítica de colonial y que están trabajando como en otros ejes fuera de una exigencia al Estado o al sistema. Y por eso planteaba hace rato como la duda de dónde quedan, entiendo como esta discusión que planteas, solo diría como en dónde queda la parte pues de la disputa también de la construcción de las comunidades de fe, ¿no? De la espiritualidad y de otros lugares que pues también están justo como las mujeres organizándose para eso. Entonces, miren, ya llegó Susana, que creo que no ha tenido oportunidad de hablar, entonces me gustaría como darle un espacio a ella de varios minutos y después, una vez que termine, voy a leer las preguntas y comentarios que están comentando acá otros compañeros y compañeras y compañeros. Entonces, Susana.
Susana, es tu turno. Sí. ¿Se escucha mejor ahí? Sí. Bueno. Pues ya, un poco lo que han estado comentando, pues se trata también como de construir desde lo que nos toca a nosotras como mujeres una iglesia diferente, ¿no? O sea, de hecho, bueno, yo soy historiadora y pues históricamente la iglesia se ha construido y se ha deconstruido en diferentes formas y versiones, algunas más violentas, algunas más pacíficas, algunas más radicales en tanto el anuncio del evangelio y así, ¿no? Y que eso al final lo hacen las personas y lo han hecho los grupos que han formado parte de la iglesia. Y de hecho, pues sí quisiera mencionar que justamente la iglesia ha sido en muchos momentos históricos un espacio en donde las mujeres han podido tomar decisiones y han podido, pues, incluso participar del espacio público que les era negado por la otra parte de la sociedad, específicamente, por ejemplo, en el siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, por ejemplo, y que al final, pues sí, creo que desde el feminismo sería muy valioso que pudieras reconocer que no todo ha sido malo, ¿no? Que no todo ha sido en contra de las mujeres o para violentarlas, ¿no? Sino que también la iglesia ha aportado, incluso el feminismo cristiano en los años 70 aportó muchísimo para la consolidación del feminismo secular, ¿no? Entonces, reconocer eso, pues también es importante para que no, como decía Anabel, no sea una lucha entre quién sí se puede nombrar o quién no se puede nombrar feminista, sino que podamos pues trabajar en conjunto, ¿no? Porque si no, entonces el feminismo estaría cayendo en lo que muchos católicos siguen haciendo actualmente de decir y decidir quién puede llamarse católico y quién no. Y entonces, si tú estás apoyando a mujeres que abortan, entonces tú no eres católico, ¿no? O si tú te consideras feminista, entonces tú no eres católica. Y entonces, pues sería un absurdo, ¿no? Muchas gracias, Susana. Bueno, veo que si él quieres responder, solamente quiero también leer las preguntas porque hay una para ti, entonces igual si la quieres apuntar de una vez y ahorita la contestas también, ¿no? A lo que también, para que lo agregues, pues. La pregunta es de, bueno, pregunta Mariana, dice, Circel habló sobre las leyes del derecho canónico para abordar cómo el clero está en contra del aborto. Pregunta, ¿las leyes canónicas explican todo el fenómeno religioso? ¿Qué pasa con las teologías generadas desde fuera del magisterio? ¿No son también parte de la religión? Por cierto, no todas las mujeres católicas están en contra del aborto. Véase Católicas por el Derecho a Decidir. Entonces, si la quieres agregar a lo que quieres comentar, Circel. Sí, listo. Solamente quería como decir algo muy breve sobre lo que mencionaba Susana, de que pues el feminismo está ya cayendo en este juego de decidir quiénes son feministas y quiénes no, error que comete el cristianismo actualmente, pero es que a diferencia del cristianismo y una religión tan arraigada como lo es pues el cristianismo y el catolicismo, el feminismo no tiene una serie de leyes establecidas ni un libro que narre el inicio como del movimiento de las mujeres y que viene a decir cómo las mujeres vamos a liberar al mundo y vamos a exacerbar a todo el mundo como de su machismo y a perdonar al patriarcado, ¿no? O sea, el feminismo justo es un movimiento muy libre, muy versátil y sobre todo como muy diverso porque no tiene un punto tan estricto y tan limitado como sí lo tienen los principios religiosos, ¿no? Porque nuevamente, o sea, lo nuestro se basa en la liberación de la mujer, ponerla en el centro y la lucha por nuestros derechos, ¿no? Siento que eso es algo que en lo que convergemos todas las feministas de cualquier rama y en cambio, o sea, la religión, o sea, sí tiene principios claros. O sea, yo no puedo decirme católica y decir que desconozco el mandamiento de no mataré a alguien, ¿no? Entonces, pues
ahí es donde yo pongo el punto para la mesa, ¿no? O sea, qué tan versátiles son estos movimientos que queremos asemejar e igualar, pero que no son para nada iguales, sino que al contrario, son muy distintos y tienen orígenes muy distintos y fines muy, muy diferentes en la sociedad. Aprovecho para, pues, responder la pregunta. Claro, o sea, yo mencioné como ejemplo las leyes canónicas y lo que mencionan los libros del catecismo, porque entiendo que es donde ustedes aprenden la fe, ¿no? O al menos donde deberían comenzar a aprender la fe. No es que yo determine que eso explica todo el fenómeno religioso, porque claramente no es así. Sin embargo, sí quise partir de que existen esos principios y existen esas leyes soportadas por las instituciones más fuertes y firmes de la iglesia y que justo entran en contradicción con las creencias feministas. Yo sé que hay católicas por el derecho a decidir y las aplaudo y las festejo, pero no deja de haber personas que creen que eso es totalmente una contradicción, simplemente porque, ok, vuelven a decir, yo no abortaría y no obligaría a nadie a parir y no obligaría a nadie a abortar, pero yo sí creo que entran en un, o al menos yo, si me seguiría considerando religiosa, entraría en un conflicto muy grande en el momento en que, ok, yo no quiero abortar, pero mi mejor amiga sí. ¿Qué hago? ¿Me arriesgo a ser excomulgada por las leyes de la iglesia o la dejo a ella sola? Y es que justo, o sea, no podemos ignorar esa parte de la iglesia, porque entonces vuelvo a repetir, ¿qué principios sí nos tomamos en serio de los católicos y los cristianos y cuáles no? ¿Hasta qué punto vamos a poder jugar a seguir siendo creyentes y hasta qué punto no? Y sobre todo, ¿cuáles van a seguir siendo sus principios firmes y cuáles sí son aquellos que se pueden moldear por el cambio social? Muy bien, muchas gracias. Tengo otra pregunta que esa va dirigida para las tres, entonces si quieren podemos pensar en un minuto de respuesta de cada una. Dice, ¿qué tal? Mucho gusto, Anabel, Susana, Esmeralda y Circel. Qué interesante charla. Tengo una pregunta. ¿Cuál es su opinión respecto a la configuración de las mujeres en la Biblia, en específico del Antiguo Testamento? Pienso en el pecado de Eva, en la obediencia total al marido y en el tema de la menstruación. Gracias y saludos. ¿Quiere comenzar, no sé, Susana, que es como quien creo que ha hablado menos? Sí, bueno, justo como lo comentaba hace ratito, sí, ciertamente hay que reconocer pues las raíces patriarcales y machistas del pueblo judío, ¿no? Y en ese sentido, pues el Antiguo Testamento, igual que el Nuevo Testamento, es también una expresión histórica de quienes escribieron los textos bíblicos, ¿no? De hecho, la exégesis bíblica parte de ese supuesto de que no solamente es la inspiración de Dios, sino también la parte humana de quienes escribieron esos textos. Y en ese sentido, pues el Antiguo Testamento se explica como parte de esa expresión, pues patriarcal del pueblo judío en la que todavía incluso siguen, ¿no? Los judíos. Pues claro que eso abonó a la construcción machista de la iglesia, sobre todo en su institucionalización con el Imperio Romano. ¿Por qué? Pues porque cuando el cristianismo empezó a crecer, hubo muchas comunidades que eran incluso lideradas por mujeres, ¿no? Justo porque estaban siguiendo esa tradición y testimonio de lo que Jesús les había enseñado y cómo de alguna forma, voy a utilizar esta palabra, empoderó a las mujeres para ser líderes incluso en esa sociedad. Pero con la institucionalización de la iglesia, sobre todo pues con el emperador Constantino, empieza a haber una adopción de las características del pueblo romano, ¿no? Y pues los romanos eran también una sociedad absolutamente patriarcal. Y entonces se empieza a nutrir el cristianismo oficial de esas pues características de la cultura romana y también de la cultura judía en lo que de alguna forma apoya esta postura romana. Entonces, era esta tradición patriarcal de los judíos, ¿no? Y entonces, de alguna forma, pues la jerarquía, no olvidemos, pues son hombres, empezaron a construir un discurso en donde las mujeres eran
vistas como el pecado, como, pues sí, ¿no? En comparación más bien a Eva, más que a María, más que a María Magdalena y demás mujeres, pues que servían de buen ejemplo, podríamos decir, ¿no? Y entonces, al final podemos decir que que se quiso de la tradición judía y de los evangelios incluso, para poder mantener una estructura así, ¿no? Y entonces... Oh, no, se salió, me parece. Que Dios lo Bueno, está castigando por eso. sí, por este espacio. Ay, pues es que estaba como escribiendo, entonces, y como que estaba escuchando un poco cortado, entonces si no, ahorita que regrese, que retome en la parte... ya regresé, esperemos que ya esté. Susana, ¿nos escuchas? Susana. Sí, sí. Ok, te cortaste, pero ¿puedes retomar un poco antes de que te salieras? Sí. Va, gracias. Sí, sí, una disculpa. Sí, y entonces hacer una relectura de esto es reconocer pues que es una construcción histórica, pero que al final nosotros también como cristianos nos alejamos de alguna forma de lo que fue la tradición judía. O sea, porque Jesús trae una nueva noticia, una nueva forma incluso de adoptar la religiosidad judía, ¿no? O sea, no es lineal, es justamente todo lo contrario, es un rompimiento, si no tajante, pero sí pues presentar una forma de incluso de relación con Dios. Entonces, en ese sentido, no podríamos aplicar ni siquiera pues como si fuera, ¿cómo decirlo? Como una ley o como un mandamiento todo lo que dice el Antiguo Testamento si el mismo Jesús vino a hacerlo nuevo, ¿no? O a darle un nuevo sentido a muchos de las tradiciones que tiene Dios. Ay, ok, creo que terminó, ¿verdad? Se estaba cortando un poquito, pero de acuerdo. ¿Es tu turno si quieres, Anabel? Sí, igual concuerdo con Susana. Y bueno, como también tú lo mencionaste, que todo esto se debe de leer a través de un contexto y además saber que ese es un discurso alegórico, además. O sea, no es, en su tiempo a lo mejor respondía a la realidad de aquel momento. Y yo creo que esa es una parte desde la que construyen el discurso ambas partes, ¿no? Como que ambas partes radicales. Los católicos o cristianos que son como, miren mujeres, tienen que ser obedientes y tienen que ser así, las buenas costumbres, y hagan y no hagan y todo eso. Y también un poco la parte radical de, no, pues, ¿cómo voy a ser parte de una religión en la que me prohíbe o la que me quita libertad o la que me manda a seguir sometida a un patriarcado? Pero yo creo que debemos aprender precisamente a eso, a leer la Biblia o esos momentos que dicen, como decía la pregunta, ¿no? De obediencia al marido, la menstruación y todo eso, que incluso no hablemos nada más de la Biblia o de la religión, sino que, por ejemplo, la menstruación todavía es salir con comerciales con la sangre azul, por ejemplo, ¿no? O que son temas así tan tabú que ni siquiera son generadores de discursos, sino como, ¿no? Eso es de las mujeres, como que eso es lo parte privada, entonces no sabemos nosotros. La parte de obediencia al marido, pues tampoco, ya no. O sea, yo que soy católica, cristiana, y que soy de domingo cada de misa cada domingo, de confesión de todo, es como, ¿qué? Las mujeres se someten que la obediencia al marido, y yo soy casada. Y aún así es como, no. Tenemos que tener ese ejercicio de reflexionar, de saber leer esos discursos y también de apropiárnoslos y ver qué tanto asumimos. Y sobre ellos, entonces, empezar nuestra deconstrucción y nuestra construcción. Porque, por ejemplo,
Acá es como muy de, bueno, ya no te casas y tienes tus hijitos, y no nada más aquí, sino como en general la sociedad, en el pacto en el que tenemos que estar metidas, es como, pues tienes que ser mamá. Y entonces a mí me ponen una cara de horror cuando digo, bueno, pues yo en realidad a lo mejor tal vez nunca quiera tener hijos, y ya estoy casada, tengo estabilidad económica, mi esposo es con una masculinidad muy sana, entonces es como, o sea, tendría todo para cumplir con eso. Y me hacen una cara de horror cuando digo, bueno, pues entonces si yo soy muy provida y muy defensora de los demás, entonces pues yo quiero adoptar un niño, si ya algún día ya no puedo tener un hijo y resulta que sí quería uno, yo puedo adoptar uno, por decir. Entonces, tenemos que estar, como lo he dicho muchas veces, en esa construcción y aprender o tener esa, a la mejor perspicacia o esa, no sé, esas ganas de saber leer todos los discursos a través de la realidad. La fe, al menos como yo la he entendido, algunos cristianos nos provoca ciertas respuestas que son comprometidas con esa propuesta que les había dicho, de ver por la dignidad de las personas, en este caso del feminismo por las mujeres. Pero también causa otras respuestas, que es como mantenernos ajenos a la realidad, que cada quien su vida, si seguimos siendo conquistadores y no hacen lo que nosotros queremos, entonces están mal. Entonces siempre es eso, leer esa y configurar nuestra propia persona a través pues de esas convicciones que tenemos de libertad. Y miren que yo les digo, he tenido mucho tiempo en la iglesia, mucho tiempo para reflexionar, mucho tiempo adentro, y aunque hay muchas luchas como en otras partes, nunca me he sentido cautiva o falta de libertad o todo eso. Entonces, pues es esa configuración. La Biblia, claro que nos ofrece a nosotros los creyentes, pues ciertos, a lo mejor pautas, pero es también leerla hacia nuestro tiempo, hacer esa hermenéutica o ese exégesis que nos ayude a nosotros a nuestro tiempo, no a nuestra conveniencia, pero sí a nuestro tiempo. No podemos leerla como decía Susana, ¿no? En esos tiempos de Roma o en esos tiempos del judaísmo. Entonces, pues, si lo leemos así, estamos igual cayendo en esos fundamentalismos. No nos ayuda a generar diálogo para precisamente en esta lucha, en este movimiento, pues generar eso, la búsqueda de la dignidad. Y como ha últimamente seguido esa frase, ¿no? Y que la dignidad se haga costumbre aquí, allá, y que la tengamos que romper con quien sea. Entonces es esa misma, la configuración que busquemos nosotros. Muchas gracias, Anabel. Bueno, si quieres responder, Circel, también a la pregunta, y después voy a leer, ya como para cerrar, algunos comentarios que han estado llegando, que ya no son preguntas, pero pues solamente como para que no se queden ahí, ¿no? Y ya después de esto, pues concluimos. Entonces, adelante. ¿Puedes poner la pregunta otra vez, por favor? Nada más para que el público lo tenga presente nuevamente. ¿Podemos poner la pregunta de nuevo, por favor? Bueno, y mientras tanto voy leyendo de manera textual. Y entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Creo que desde el inicio de la Biblia, o sea, y del inicio de la humanidad, como lo narra la Biblia, podemos tener muy claro cuál es el papel de la mujer en la religión. Entonces yo entiendo muy bien y entiendo perfectamente que no podemos seguir tomando todo esto de manera textual, porque pues, ¿quién va a creer que se creó el mundo en 6 días, no? O al menos yo no lo creo. Pero pues no solamente estoy hablando de la creación de la mujer, también estoy hablando de, por ejemplo, este personaje Lilith, que fue otra mujer que se creó para Adán, que se rebeló, huyó del paraíso y fue tomada por la iglesia como una figura demoníaca, ¿no? Una figura mala que incita al pecado, etcétera. ¿Y quién conoce a Lilith en la historia del catolicismo? No, al menos creo que los católicos mainstream, pues no. Y sí, como un mal ejemplo, porque el buen ejemplo de mujer sigue siendo María, ¿no? Pura, casta, abnegada, obediente, y que
no podemos negarlo, sigue siendo esa figura que predomina y domina en la religión y que se inserta en las niñas que llegan al catecismo por primera vez, porque las catequistas que tenemos actualmente no son muy revolucionarias, que digamos. Y es que nuevamente vuelvo al punto, yo aplaudo a personas como Susana y como Anabel que están luchando desde dentro contra las jerarquías patriarcales de la iglesia, pero al final, o sea, ¿de qué sirve que luchemos desde dentro de una institución patriarcal para seguir reafirmando a la misma institución patriarcal en la sociedad? Porque, nuevamente, ¿qué principios sí nos vamos a tomar en serio y cuáles no de la religión? Y pues justo, o sea, también finalizo diciendo que esas ideas impuestas desde la religión sobre las mujeres han sido las más peligrosas en la historia de la humanidad y las más difíciles de combatir. Prueba está de que hemos vivido ya 3 olas del feminismo y seguimos luchando contra los fundamentalismos religiosos. Entonces, pues nuevamente, creo que si me ponen a mí, por ejemplo, en un plano en el que debo ser rescatada y perdonada y liberada por un Dios que en la mayoría de los imaginarios pues es un Dios masculino, pues prefiero que me vengan a salvar las diosas de carne y hueso que están allá afuera luchando todos los días por tener una sociedad más justa. También me parece súper poderoso lo que estás comentando. Y bueno, si quieren ya para ir cerrando, lo que se me ocurre es, vamos a leer algunos de los comentarios que llegaron y después de esto, cada una pues se despide si quiere decir una frase final en 2 segundos. Entonces, bueno, el primero es de Mike. Dice, probablemente haya que mirar las raíces tanto del feminismo como del cristianismo. Me parece que ambas coinciden en puntos importantes como la defensa de la dignidad, la promoción de los oprimidos por la cultura, la lucha contra las estructuras legales injustas, etcétera. Otro es de Cristina, dice, me parece muy importante y necesario tomar en cuenta que una cosa es el discurso institucional y otra las creyentes diversas que integran a las iglesias, tanto católicas como protestantes. Importantísimo conocer y recuperar la historia de las distintas iglesias, claro. Uno más, dice, ¿quién es la mujer en la revelación? ¿Qué es lo irrenunciable del cristianismo respecto a la antropología teológica? Partiendo de estas dos cosas, ¿cómo se definiría el feminismo cristiano? Que esa fue como una pregunta final. No sé si haya alguna de ustedes que quiera responder o retomar así en 2 segundos. ¿Qué propuestas tienen para la apropiación del discurso patriarcal en la religión? Que bueno, no sé, complicado también. Ahora sí ya, bueno, estas ya eran como extemporáneas, entonces si quieren les doy la palabra para que cierren, concluyan y ya con eso nos despedimos. También un poquito para, yo también ya me despido desde ahorita, entonces pensar que pues justo este es un espacio de diálogo, ¿no? Y de confrontación de ideas que es muy necesaria tanto en el feminismo como cualquier espacio de construcción y de comunidad, ¿no? Espiritual, cultural y de todo tipo, entonces pues no pensamos que una viene solamente como quizás a imponer una idea ni nada, sino que pues llegamos acá desde un lugar de diálogo, ¿no? Entonces, pues esperemos que las personas que nos hayan seguido se hayan quedado con más dudas o más cuestionamientos que pues quizás como con alguna respuesta muy clara, porque la idea un poco es justo eso, ¿no? Como que reflexionemos, cuestionemos nuestras prácticas y veamos cuáles son las formas o los mecanismos en los que podemos seguir imaginando posibilidades desde los lugares en los que estamos pues, construyendo desde nuestros feminismos y también desde nuestra espiritualidad y nuestras religiones, ¿no? Entonces, si quieres, Anabel, para cerrar, alguna frase o algo que quieras recuperar. Pues yo solamente alentaría primero a todas las mujeres a que se informen sobre el movimiento, que es muy necesario actualmente y que hagan ese ejercicio siempre de reflexión, o sea, que no se queden con lo que les digan o que no se dejen revictimizar como, ay, las mujeres se quejan de todo, ahora todo es violencia, ¿no? Y es como, bueno, pues es que antes o nos quedábamos calladas, pero estamos hartas del silencio. Entonces, lo que yo invitaría es a que todas las mujeres se den una vuelta por el feminismo y que
adopten precisamente esta lucha y este movimiento necesario, y que cada una lo haga desde su esfera y de sus elecciones y desde su libertad. Entonces, que en esa libertad de cuerpo, de mente, de empoderamiento, que entonces tomen precisamente eso, ese ser mujer, ese poder que tenemos, esa dignidad que debemos nosotras mismas levantar, y que pues seguiremos gritando por todas las que no puedan hacerlo, ya sea que sean católicas, islámicas, no crean, hagan lo que quieran. Y perdonen que me emocione tanto, pero es necesario despertar. No podemos seguir así. Y yo siempre discuto, por ejemplo, que con esos que no, es que esas no me representan, las que van y golpean, las que van y rompen museos, las que van y lo que sea. Y yo lo que digo ahora es, yo con todo mi catolicismo y lo que quieran ver, a mí me representan muchísimo, porque si a alguna mujer de mi vida le hacen algo, yo misma voy y rompo todo y quemo todo. Y la conozca, no, yo lo haría. Entonces es eso, que todas las mujeres jóvenes, niñas, todas crezcamos con eso, que tenemos el poder sobre nosotras mismas y que podemos hacerlo, y nos tenemos una a la otra. Y yo no las conozco a lo mejor a ustedes, pero voy y grito por ustedes. Entonces es eso, que sigamos siempre con esa lucha y que lo hagamos, como les decía, desde donde estamos nosotros, cada una de nosotros, y que siempre esa sea la sororidad que queremos ahora para todas. Nos tenían calladas, pero ahorita ya no más. Entonces es eso, adelante todas, y que pues, sigamos desde nuestra esfera rompiéndola, para que podamos seguir adelante todas. Ay, muchas gracias, Anabel, qué poderoso. ¿Circel? No te escuchas, no te escuchas. ¿Ahora ya? Muy bien. Pues para concluir esta plática, yo solamente quisiera terminar como inicié, diciendo que hoy en día los fundamentalismos religiosos son el principal desafío que tenemos las mujeres y la comunidad LGBTIQ+, en la lucha por nuestros derechos. Creo que es importante recalcar también que la lucha feminista no deja fuera a ninguna mujer, porque los derechos por los que luchamos no son excluyentes. Sin embargo, sí me gustaría matizar que pues el cristianismo sí deja fuera a las pecadoras de lado, ¿no? No permite la entrada de las pecadoras a su paraíso. Entonces, creo que construir feminismo, cuestionar el cristianismo son dos cosas necesarias en nuestra sociedad. Es muy interesante seguir construyendo espacios para mujeres desde cualquier trinchera, porque es infinitamente necesario comenzar a reivindicarnos. Como lo decía Anabel y lo reafirmo, no podemos continuar así. Esta lucha es por todas las mujeres. Tal vez cosas diferentes empoderan a mujeres diferentes y lo respeto, pero sí creo que debemos comenzar a marcar la línea de hasta qué punto la religión sí ha abonado a la opresión de las mujeres, y reconocer esos errores para destruirlos, para erradicarlos desde dentro. Es una pena pensar que tal vez mujeres como Anabel y como Susana jamás van a tener el poder de oficiar misa, o jamás van a tener el poder de llamarse, no sé cuál sería la categoría femenina del Papa, ¿no? Pero sería increíble pensar en que tal vez desde otra trinchera se puedan construir instituciones más justas y más igualitarias, porque creo firmemente que desde la iglesia actual no se va a lograr. Yo elijo mi vida, vivir de la mano de las mujeres, tal vez no construirla de la mano de Dios, pero sí de la mano de todas ellas que me representan y que siguen luchando. Todo esto es por nosotras. Mantengámonos unidas, mantengámonos fuertes y mantengámonos siempre feministas. Muchas gracias. Ay, muchas gracias a ti, Circel. Ahora Susana, que va a intentarlo desde su micrófono sin cámara. Susana. Ok, ¿se escucha más o menos bien ahí? Sí, te escuchas bien.
Ok. Bueno, pues primero hacer unas anotaciones rápidas sobre lo que ha mencionado Circel. Una, pues hay varios, recordar que hay varios relatos del Génesis y de hecho, pues yo prefiero 1000 veces el relato donde se crea al hombre y a la mujer en el mismo mundo. Te escuchas súper cortada, Susana. No te entendemos muy bien. Si quieres, ¿sabes qué? Que ya hoy hay muchas mujeres que en varios países no reconocidas por la jerarquía, pero estamos a ser bautizados y que nos dio de alguna forma el asumirnos como parte. Ay, ajá, sí, era lo que iba a decir, que si podías, porque no te escuchamos muy bien, entonces, si quieres escribir como tu cierre acá, y ahorita lo leo mejor, porque está como que muy poco entendible, pero pues claro que es importante escuchar tu cierre, ¿no? Entonces, estaría bien, y por lo mientras, bueno, a quienes siguen acá conectados, que creo que son la mayoría que empezaron con nosotras, invitarles a que bueno, a las próximas sesiones que tiene el seminario. Entonces está la del 2 de diciembre, que es de los homosexuales, también es el reino de los cielos. Luego el 9 de diciembre, con mi familia no, ¿cuál familia? Y el 16 de diciembre, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ideología del género? Entonces, también obviamente van a haber personas poderosas como las subieron hoy, y estaría muy bueno para seguir justo como en este diálogo y construcción, ¿no? De todos estos temas que son súper importantes. Si quieres también poner de una vez, bueno, podemos poner los últimos comentarios para leerlos. Dice Joana, Anabel da un punto fundamental. Yo hace mucho dejé el catolicismo, pero es fundamental que desde los feminismos aprendamos a diferenciar entre las espiritualidades y los desafíos a las instituciones religiosas patriarcales. Si no, terminamos jugándole a un feminismo hegemónico y bien blanqueado. Sí, yo también estoy como bastante de acuerdo con esta postura. No sé si haya algún otro comentario. Jairo, curioso que la Virgen en la antigüedad era símbolo de fertilidad, un concepto totalmente diferente. Sí, también. Roxana, es correcto, el hombre y la mujer como pareja son una misma carne, donde se toman acuerdos, porque donde dos se ponen de acuerdo, ahí está Jesús. Mateo 18, 19. Aquí no hay patriarcado, hay acuerdos como en todos los grupos sociales. ¿Qué propuesta tendrías para incluirme en el feminismo y no sentirme forzada a dejar mi amor al prójimo y a Dios? Bueno, es una discusión muy lejana también a la que estamos teniendo acá, pero voy a leer ya el cierre de Susana. Dice, pues solo recordar hoy en el Día de la Erradicación de la Violencia de las Mujeres, que en este país mueren 11 mujeres al día a causa de su género, y es algo que debe unirnos como mujeres, seamos creyentes o no, para construir una sociedad más justa y segura para nosotras. Y con esto cierra Susana, y también cerramos este espacio, y de nuevo les doy las gracias por estar acá. Me parece que estuvo muy padre, también a las personas que nos estuvieron siguiendo hasta el final. Y bueno, entonces les esperamos las siguientes sesiones también. Bueno, y muchas gracias ya. Sería todo. Gracias, Anabel, Circel, Susana. Y abajo el patriarcado. Va a caer.